Para comprender con mayor detalle los requisitos de la norma UNE 166.006 es necesario comprender los conceptos principales y sus definiciones. Muchos de los conceptos provienen del ámbito de los sistemas de gestión, como por ejemplo el concepto de procesos, mejora continua, gestión de riesgo. Pero hay otros conceptos que son propios de la vigilancia, como por ejemplo entorno de interés, área de interés, dato, información, prospectiva. Entonces vamos a revisarlo con mayor detalle. Hablemos entonces de las definiciones y vamos a dividir estas definiciones en dos tópicos: definiciones de gestión y definiciones de vigilancia e inteligencia. En las definiciones comunes a los sistemas de gestión ISO y UNE tenemos los conceptos que vienen a continuación. Por ejemplo, el primer concepto que es muy popular en todos los sistemas de gestión es el concepto de mejora continua. La mejora continua es una especie de algoritmo en la cual, si uno lo sigue sistemáticamente, por ejemplo, planificando lo que vas a hacer, haciéndolo, verificando lo que hiciste de acuerdo a la planificación y finalmente tomando acciones correctivas, preventivas y de mejora, tú vas a lograr realmente la mejora del desempeño. ¿Qué es la mejora continua? Entonces, la actividad recurrente para mejorar el desempeño. También se conoce como ciclo PHBA o en inglés por PDCA o también por ciclo de Deming, que es el creador de esta metodología. La mejora continua entonces es uno de los conceptos fundamentales dentro de todos los sistemas de gestión y el sistema de vigilancia se beneficia también de esta estructura para poder ir mejorando el desempeño en el tiempo. Eso hace la diferencia que no sea solamente un proceso de vigilancia puntual, un informe de vigilancia puntual, sino que sea un sistema que va mejorando continuamente el desempeño. Segundo concepto es el concepto sistema. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos que interactúan. Cuando hablamos de las normas, interactúan procesos, información y recursos principalmente. Hablando de procesos, ¿qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que interactúan para transformar entradas en salidas. La idea es ver la organización, en este caso el sistema de vigilancia, como un conjunto de procesos y eso le da sentido también a que es un sistema. No es un informe, una búsqueda bibliográfica, por ejemplo, aislada, sino que hay todo un proceso desde la identificación de necesidades de información hasta las acciones derivadas. Otro concepto es el concepto procedimiento. Procedimiento es la manera especificada de realizar un proceso. No confundir con procedimiento documentado. Un procedimiento documentado significa que está en un medio de soporte. Podría haber un procedimiento sin un medio de soporte. En general, la norma no solicita ningún procedimiento documentado, excepto en el caso de las auditorías. Otro concepto es el concepto de riesgo. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y, naturalmente, en vigilancia tenemos varios riesgos relacionados, por ejemplo, con hacer un mal informe, detectar mal una necesidad de información o simplemente vulnerar o dejar de pasar, por ejemplo, una patente que ya existe si nosotros queremos patentar en esas mismas áreas. Ahora, también hay riesgo del sistema, no solamente del proceso operativo, por ejemplo, respecto a la confidencialidad, que sería un requisito de apoyo. Vamos ahora entonces a las definiciones específicas de vigilancia e inteligencia. La vigilancia y la inteligencia se define como el proceso ético y sistemático de recolección y análisis de información acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización, y comunicación de su significado e implicaciones destinadas a la toma de decisiones. Otra definición importante, yo creo que es la fundamental, tiene que ver con qué entendemos por dato, información y conocimiento. Por dato se entiende como un hecho discreto, objetivo y sin contexto ni interpretación. Por ejemplo, si yo digo la temperatura son 20 grados, pero no digo en qué lugar, no digo en qué contexto, no digo para qué sirve. Eso simplemente es un dato. Ojo ahí porque muchas veces cuando se hacen informes de vigilancia se dice número de patentes, 500 patentes, pero realmente no tiene contexto. O sea, no lo hemos transformado ese dato como información, sobre todo cuando hablamos de conclusiones. Una recopilación de datos en las conclusiones realmente no me está dando ninguna información. ¿Qué es entonces una información?
un conjunto de datos estructurados con significado para el sujeto en un momento concreto y analizados en un contexto determinado. Por lo cual la palabra clave aquí es que tenga un significado. Si estoy diciendo que tengo 500 patentes, un significado podría ser, por ejemplo, la evolución respecto a los últimos años, o si se trata de una tecnología nueva, cómo está en relación con las tecnologías antiguas. Y finalmente, la definición de conocimiento, que realmente no aparece en la norma, pero podríamos extrapolarlo a través de datos, información y conocimiento, sería un conjunto de información procesada, comprendida y aplicada por un usuario para la toma de decisiones o la resolución de problemas. O sea, ¿qué queremos realmente hacer en vigilancia e inteligencia? Queremos entregar conocimiento para que los usuarios realicen acciones derivadas, que tomen decisiones, por ejemplo, realizar un proyecto, ingresar a un mercado o presentar una demanda ante una vulneración, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual. Eso tenemos que concentrarnos. Realmente la vigilancia e inteligencia debiera generar conocimiento y no solamente datos. Recordemos que hay un concepto en vigilancia que se habla de la infoxicación, es decir, que tenemos abundancia, yo diría más bien de datos, pero realmente no tienen contexto y realmente no sirve para nada. Y uno de los últimos conceptos es el concepto de entorno de interés. El concepto de entorno de interés es aspecto de la actividad de la organización en el que se presenta posibilidad de oportunidades. Este concepto de entorno de interés es muy parecido al concepto de partes interesadas y stakeholder. La diferencia es que el entorno de interés tiene que ver con intereses específicos sobre necesidades de información. En el stakeholder, por ejemplo, podríamos tener la comunidad, pero la comunidad alrededor no tiene ninguna necesidad de información para tomar decisiones respecto a la vigilancia en un proyecto, por ejemplo. Pero sí podrían tener los investigadores, un grupo de universidades, un grupo de clientes, por ejemplo. Podría ser también otras instituciones relacionadas, proveedores, por ejemplo, que requieran información. Por ejemplo, un entorno de interés podría ser el sector público en particular, en la cual, por una parte, nos entrega información, pero también podríamos suministrar la información pensando que nosotros tenemos un sistema de vigilancia y podría apoyar a la toma de decisiones de ello. Otro concepto vinculado con los entornos de interés son las áreas. Y las áreas es como una subdivisión, que es lo que dice la definición, temática o tecnología delimitada y precisa en la cual se centra la vigilancia e inteligencia y que abarca un campo más reducido que los entornos de interés. Por ejemplo, podría ser un entorno de interés de los clientes y un área específica podría ser mejora de procesos agrícolas. Otra podría ser mejora de desempeño tecnológico del servicio o del producto. El gobierno, por ejemplo, un área podría ser todo lo que sea optimizar procesos administrativos. Entonces, la organización debiera claramente identificar los entornos de interés a partir del análisis de parte interesada, focalizado hacia la información y a partir de ahí identificar las áreas de interés. Estas áreas de interés después se van a transformar en las áreas, el alcance del sistema de vigilancia e inteligencia a partir de las áreas científico y tecnológicas.